Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En este vídeo vamos a finalizar ya el patrón de Fiona. Ya solamente nos queda hacerle su carita, el pelo y la corona. Así que bueno, pues vamos a empezar. Para comenzar vamos a localizar dónde van a ir colocados los ojos. Entonces, desde el cambio de color del pelo vamos a contar 6 filas hacia abajo. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entre la fila número 6 y la número 7 vamos a localizar la parte central de la cara. Ahí donde veáis, ahí. Y una vez que estemos ahí en el centro, vamos a contar 4 puntos hacia nuestra derecha. 1, 2, 3 y 4. Ahí iría un ojo y otros 4 hacia la izquierda. Desde la mitad otra vez sería 1, 2, 3 y 4. Y ahí es donde irían los dos ojos colocados. Entonces comenzamos con el color negro. Nos metemos por la cabeza y un punto por encima de donde hemos colocado la aguja. Bueno, en mi caso he colocado una aguja. Un punto por encima de la marquita. Por ahí vamos a salir. Ya podemos quitar la marquita esta. Y vamos a hacer un círculo alrededor de estos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Así que tome estos 4 puntos. Entonces nos metemos aquí abajo y salimos por un lateral. Lo vamos a asegurar ahí. Y volvemos a hacer lo mismo en el otro lado. Salimos por ahí abajo. Y nos metemos en el otro lateral. Ahí ese circulito. Y ahora lo único que tenemos que hacer es rellenarlo haciendo pasaditas de color negro. Vamos así rellenando. Una vez que tenemos todo relleno, vamos a hacer el mismo círculo que hemos hecho al inicio. Vamos haciendo por aquí abajo, lo marcamos para que quede más redondito el ojo. Entonces vamos marcando así. Marcamos la parte de abajo, perdón, que he movido ahí la cámara, y la parte de arriba, así, haciendo un círculo. Y si creéis que hace falta marcarle también los laterales, pues salimos aquí en la esquinita de abajo y hacemos lo mismo en los laterales. Y ahora por el otro lado. Y ahí estaría el ojito. Y ahora vamos a hacer el otro igual. Una vez que tenemos las pupilas, vamos a ir con el color que hayáis escogido para el iris. Y desde la cabeza vamos a salir así en una esquinita del ojo. Así. Y vamos a hacer unas líneas así por debajo del color negro para marcar un poquito el color del ojo.
una vez que tenemos hecho un ojo, vamos a hacer lo mismo en el otro. Ahora vamos con el color blanco, vamos a hacer una línea por debajo del iris, así de la misma manera que está el iris, pero sin marcarla tanto. Entonces solamente vamos a salir así en una esquinita. Y vamos a hacer así una línea simple o dos, dependiendo de cómo sea vuestro hilo, ya vais viendo. Yo lo voy a marcar un poquito más. Y una vez que tengáis marcado un ojo, vamos a hacer lo mismo en el siguiente. Y ahora de nuevo con el color negro vamos a hacer una pequeña pasadita aquí en la esquina del ojo. Vamos a hacer una pequeña pasadita así hasta la mitad del ojo solamente, un poquito. Y vamos a hacer por la parte de arriba del ojo, aquí volvemos a salir en la esquina. Volvemos a hacer en la parte de arriba del ojo un círculo, así, así, por la parte de arriba, más o menos así, para que me entendáis. Entonces, vamos aquí a la esquinita y vamos a marcar. Ahí es donde luego pondremos las pestañas. Ahí. Ahí está. Y nos pasamos al otro ojo y hacemos lo mismo. Así estarían sus ojos. Ahora con el color marrón vamos a hacer las cejas. Entonces yo se las he hecho desde el ojo. A ver. Voy a salir y os lo digo. Desde el ojo he contado 2 filas hacia arriba, ¿vale? Más o menos desde aquí del ojo. Una fila y 2. Y ahora voy a hacer 3 puntos hacia el ojo, en este caso hacia mi derecha, porque estoy haciendo este ojo. Entonces 1, 2 y 3 puntos y uno hacia arriba. Entonces por ahí me voy a meter y voy a salir 2 puntos en lateral, así, ¿vale? No sé si me explico. Son 3 puntos hacia la derecha y uno hacia arriba. Ahí me meto y después voy a bajar 1 y 2 puntos, pero en vez de recto, pues hacia abajo. Y así me queda, a ver, esa parte de arriba así un poquito levantada, y ahora esta de aquí de la esquina me vuelvo a meter ahí y salgo por el principio. Y así me quedaría la forma de la ceja. Ahora solamente tenemos que darle varias pasaditas para que quede más marcada. Así. Me vuelvo a meter por ahí. Y por último le voy a dar una más aquí arriba. Y me salgo hacia el otro lado para hacer la otra ceja. Y ahora esto lo voy a juntar bien. Y ahora vamos a hacer la del otro lado. Entonces sería lo mismo. Vamos a contar 3 puntos. 1, 2 y 3. Y uno hacia arriba. Ahí nos metemos. Y vamos a salir 2 en diagonal hacia abajo. Así. Nos metemos aquí. Y volvemos al principio. Y vamos a repetir las pasaditas para que quede más marcado. Por aquí, vamos hacia abajo. Otra vez al principio y ahora solamente le voy a dar una más aquí arriba, a esta parte,
y ya me salgo hacia la cabeza. Y así es como le he hecho yo las cejas, ¿vale? Le podéis dar la expresión que más os guste a vosotros. Vamos a hacer ahora la nariz. Entonces, una fila por debajo de los ojos, aquí es donde se la voy a poner yo. Por ahí vamos a salir y le podéis hacer el ancho que vosotros más os guste. Podéis coger 3 puntitos, 2, 4, los que queráis. A ver, una fila por debajo, que me he salido mal. Ahí. Y ahora sí, pues vamos haciendo así el ancho que a vosotros os guste. Le voy dando así pasaditas. Ahí está. Ahora le vamos a hacer las orejas. Entonces, para la oreja vamos a hacer un anillo mágico. Y dentro de ese anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Cerramos el anillo. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos que tenemos, y finalizamos con un total de 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, hacemos una cadena y ahí ya podemos cortar la hebra. Dejamos algo de hebra larga para unir la oreja. Y entonces, ahora, con esta misma hebra que hemos dejado, vamos a unir los 3 últimos puntos de la oreja. La vamos a apretar un poquito así, ¿vale? Fijaros así a la mitad. Y vamos a unir estos 3 últimos puntos de aquí. Ahí tenemos uno. Vamos al siguiente con el de al lado. Ya van 2. Y el siguiente con el de al lado, ahí van 3. Ahí los unimos. Pasamos esta hebra así hacia abajo. Y ahí está. Con esta hebra ya vamos a unirlo a la cabeza. Abrimos un poco así la oreja y esto se queda así, la orejita. Tenemos que hacer 2 iguales y ahora se la vamos a unir en la cabeza contando desde el lateral del ojo. Vamos a contar 4 puntos hacia el lado. 1, 2, 3 y 4. Voy a contar 5 porque este de aquí cuenta muy poquito, es muy pequeño. Entonces yo voy a contar 5. Y ahí, en esa esquinita, así parejito con el ojo, es donde voy a unir la oreja. Tratamos que quede así, un poquito hacia arriba, que no se nos quede caída. Y le colocamos la otra oreja igual. Y ahora vamos con el pelo. Para el pelo yo se la he hecho con una aguja de 2 milímetros, es un poquito más ancha que la de 1,75, bueno, más grande, y siento que el pelo queda más ahuecadito. Entonces, vamos a hacer 42 cadenas, ahí, levantamos 42 cadenas, y después nos vamos a regresar por las 42 cadenas haciendo 40 medios puntos altos. Entonces, vamos a hacer un medio punto alto en cada una de las cadenas que tenemos. Hemos levantado 42 porque el primer punto alto lo hacemos con 2 cadenas de separación. Entonces, por eso hacemos ahora 40 medios puntos altos. Una vez que llegamos al final, hacemos una cadena y ya cortamos la hebra, dejando hebra suficiente para poder unirlo a la cabeza. Lo vamos a coser, entonces dejáis hebra para coserlo. Y en mi caso yo he hecho 14 tiras iguales a esta. Son las que me han hecho falta. Si os hace falta alguna más que a mí, pues eso después cuando se lo vayamos colocando en la cabeza, pues ya vais viendo. Y si hace falta, pues lo hacéis alguna más y ya está. Y os voy a enseñar cómo se los he colocado yo, a ver si consigo que se vea. De todas formas ya os lo iré diciendo, pero bueno. Vamos poniendo una así pegada con la otra, ¿vale? Cosidas así, una en contrapuesta con la otra, bien parejitas, hasta que llegamos más o menos aquí a la coronilla. Y una vez que llegamos aquí a la coronilla vamos a empezar, a ver que no enfoca, así, a colocárselas pues como podamos, así cubriendo toda la parte de atrás, así simplemente. Entonces yo empiezo colocando estas dos que van por detrás de las orejas, así, bien pegaditas por detrás de las orejas, y con esa referencia vamos llenando la cabeza desde aquí hacia atrás, ¿vale? Lo último que le vamos a poner son estas dos que están por delante. Entonces vamos llenando bien toda su cabeza. Una vez que tenemos toda esta parte de atrás llena,
Vamos a colocar los dos que van por delante. Entonces se los vamos a poner de la misma manera, así enfrentado el uno con el otro, pero lo pasamos por delante de la oreja. Y se lo vamos a coser solamente hasta la esquinita, ahí donde está la oreja, ¿vale? Solamente hasta ahí, porque luego esta parte la vamos a llevar hacia atrás. Ponemos el otro del otro lado. Y ahora estos dos, como ya digo, los vamos a llevar así hacia atrás y por aquí, por detrás de su cabeza, a ver, los vamos a atar con un hilo del mismo color. Se los podéis coser o atar como queráis, así, como si fuera una coletita. Ahí simplemente damos unas puntadas para que se quede así sujeto. Y ahora los otros dos siguientes a esos, este primero de aquí, el que está justo detrás de la oreja, y el del otro lado, también lo vamos a llevar hacia atrás. Y este ya lo cosemos a la cabeza, o se lo cosemos aquí en una esquinita, o donde veáis. Y así queda el peinado, y ahora le vamos a hacer su corona. La corona os la voy a mostrar con el color verde porque se ve mejor en la cámara para que se entienda la explicación, pero si la hacéis con el color dorado, plateado, con el amarillo, ¿vale? Con lo que sea que vayáis a hacer la corona. Entonces, este solo es de muestra. Empezamos haciendo 22 cadenas. Después de las 22 cadenas nos vamos a regresar haciendo 4 puntos bajos. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Después de los 4 puntos bajos vamos a hacer 2 medios puntos altos. 1 y en el siguiente otro. Ahora vamos a hacer 3 puntos altos, así que tomamos hebra. Aquí hacemos 1. En el siguiente otro, van 2. Y en el siguiente otro van 3. Ahora vamos a hacer 3 puntos altos dobles. Entonces tomamos 2 veces hebra, vamos al punto y vamos a sacar por 2, luego por otras 2 hebras y por último las otras 2. Tomamos otras 2 veces hebra, vamos al siguiente, sacamos las 2 primeras, las 2 siguientes y las 2 siguientes y por último sacamos 2, otras 2 y otras 2. Ahora vamos a hacer 3 puntos altos, 1, en el siguiente otro y en el siguiente otro. Ahora hacemos 2 medios puntos altos, ahí tenemos 1 y 2, y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer 2 cadenas para subir, 1 y 2, giramos el tejido y aquí en este primer punto vamos a hacer un punto alto, así que tomamos hebra, hacemos un punto alto. Ahora vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2, y vamos a cerrar esas 2 cadenas en estos 2 que están aquí. Justo después de las 2 cadenas, aquí tenemos 1 y 2 cadenas, entonces en el último punto del punto alto, ahí las vamos a cerrar haciendo un punto deslizado. Y ahora vamos a hacer otro punto alto ahí mismo, donde hemos hecho este. Entonces tomamos hebra y ahí mismo un punto alto. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado y en el siguiente otro punto deslizado. Y de nuevo vamos a hacer este puntito de aquí. Esto se llama punto picot o punto picado. Ahora vamos a tomar hebra y vamos a hacer un punto alto en el siguiente punto. Entonces ahí en el siguiente punto hacemos un punto alto. Ahora vamos a hacer 2 cadenas y cerramos las cadenas igual que aquí en este de aquí. Nos metemos ahí y cerramos las cadenas haciendo un punto deslizado. Y de nuevo vamos a hacer un punto alto ahí mismo. Ahora vamos a hacer 2 puntos deslizados, uno en cada punto. Así que en el siguiente hacemos uno, en el siguiente otro.
Y ahora vamos a volver a hacer esto de aquí. Así que tomamos hebra y en el siguiente punto hacemos un punto alto, 2 cadenas, cerramos las 2 cadenas en el final del punto alto y ahí mismo volvemos a hacer un punto alto. Ahora vamos a hacer 3 puntos deslizados y en el siguiente punto vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo aquí. Entonces, un punto alto, 2 cadenas, cerramos las 2 cadenas y ahí mismo un punto alto. Ahora vamos a hacer 3 puntos deslizados, 1, 2 y 3. En el siguiente punto volvemos a hacer esto, un punto alto, 2 cadenas, cerramos las 2 cadenas en el final del punto alto y de nuevo un punto alto en ese mismo punto. Ahora vamos a hacer 2 puntos deslizados, 1 y 2, y en el siguiente punto de nuevo volvemos a hacer esto, un punto alto, 2 cadenas, cerramos las 2 cadenas en el final del punto alto y de nuevo ahí mismo un punto alto. Hacemos 2 puntos deslizados, en el siguiente uno y en el siguiente otro, y en el último punto que nos queda aquí en la esquinita volvemos a hacer un punto alto, 2 cadenas, cerramos las 2 cadenas en el final del punto alto y de nuevo ahí mismo un punto alto. Ahí hacemos una cadena y ya podemos cortar la hebra. Entonces tenemos una corona de 7 picos. Entonces en el pico central, este de aquí, dejamos 3 de cada lado y en el pico central le vamos a poner esos adornos que os había enseñado rojitos, si queréis, ¿vale? Como tengo aquí, este es 3, así simulando el rubí que tiene en su corona Fiona. Ahora le vamos a colocar las pestañas, se las hemos dejado para el final para que no se le fueran a chafar cuando le poníamos el pelo o la corona, entonces ahí se las vamos a colocar con cuidado. Con la silicona líquida fría, ¿vale? Os recuerdo, para que no se nos estropee el tejido. Y ahora con la pintura acrílica blanca le vamos a hacer unos puntitos en los ojos. Le hacemos uno en una esquinita, arriba. Y en el otro ojo se lo hacemos en el mismo lugar. Si se lo hemos hecho arriba a la izquierda, pues en el otro ojo igual, arriba a la izquierda. Y ahora hacemos uno más pequeñito en el lado contrario, así en diagonal, abajo. Y aquí igual. Y con eso queda finalizado el proyecto. Entonces, pues hasta aquí tenemos a nuestra Fiona ya finalizada. Si os ha gustado, os agradezco mucho que me dejéis un like o que me digáis algo en los comentarios, que os suscribáis al canal para seguir haciendo proyectos como este conmigo. Si habéis llegado hasta aquí, hasta el final, muchísimas gracias. Y si queréis enseñarme las fotos de cómo os ha quedado vuestra Fiona, pues podéis subirlas a vuestras redes sociales o como más os guste y etiquetarme en ellas, o podéis mandármelas por privado en Instagram o en Facebook, que me encanta ver vuestros proyectos. Ya he visto algún SREC que me habéis enseñado y están estupendos, es que me encantan. Así que bueno, pues hasta aquí llega el proyecto. Os recuerdo que tendré todos mis proyectos a la venta en la tienda de Etsy, así que si queréis echar un vistazo, en la descripción de este vídeo os dejo un enlace a todas mis redes sociales, incluida también la tienda Etsy, y bueno, pues si queréis compartirla con vuestros amigos o familiares o lo que sea, pues es de gran ayuda. Así que bueno, pues nos vemos en el siguiente proyecto. ¡Chao, chao!